Buenos días, mi nombre es Alejandro Espinosa Meneses, soy alumno de la Universidad Ciudadana de Nuevo León en el tercer semestre en la carrera en la licenciatura de Derecho con acentuación de Economía. El día de hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho. El título del libro es Derecho Civil de Rogina Villegas en el título 2. ¿De dónde surge el derecho y cuáles son las fuentes del derecho? Bien, las fuentes del derecho son los actos, hechos, procesos o documentos de donde pueden surgir en un momento determinado las normas jurídicas, las que en conjunto conforman el derecho. ¿Cómo se clasifican las fuentes del derecho? La clasificación es en tres formas: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Hablando de las fuentes formales, podemos decir que son los procedimientos mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica. Estas fuentes son las siguientes: la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. La costumbre como fuente del derecho es la regulación de la conducta surgida espontáneamente de un grupo social y de observancia voluntaria para quienes lo constituyen. Es decir, son todo lo que hacemos en la vida cotidiana y que se adoptan como si fuera una regla, sin que su infracción quepa la posibilidad de una imposición forzosa por la autoridad, salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico nacional. Es decir, solamente cuando se acepta como norma, como ley, es cuando se aplica en el sistema jurídico. Por lo tanto, la costumbre es una práctica implantada en una sociedad y que se considera como obligatoria. Es el hecho nacido como constitucionario. Los artículos de nuestro Código Civil que aluden a la costumbre son el artículo 997, 999, 1796, 1856, 2457, 2496, 2607, 2619, 2661, 2741, 2754 y 2517, donde la costumbre tiene una fuerza obligatoria, no en sí misma, sino solamente por el reconocimiento que hace dentro de la ley. La costumbre puede presentar tres acepciones de acuerdo con su aplicación hacia las normas jurídicas. La primera es con arreglo a derecho, cuando el poder reconoce la costumbre que ésta va acorde con lo establecido a la ley. El número dos, cuando está en contra del derecho. Así, la costumbre no tiene trascendencia jurídica, pues como lo establece la ley, contra la observancia de una norma no se puede alegar desuso, costumbre o práctica en contrario. Es decir, si la costumbre va en contra de la ley, no tiene aplicación. Y la tercera es una forma supletoria de la ley, donde en algunas ocasiones la costumbre puede suplir a la ley, complementándola, lo cual puede ocurrir cuando existe alguna omisión o laguna en la ley o cuando la misma remita a la costumbre. Hablando de ley, se entiende por ley toda disposición de orden general, abstracta y obligatoria que dispone no para un caso determinado, sino para situaciones generales. La legislación es el proceso mediante el cual los órganos del Estado, en este caso el Congreso de la Unión, que se conforma por las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores, crean las normas jurídicas generales que son abstractas y obligatorias y se integran a la ley. El reglamento constituye respecto a la ley un grado inferior y es desde el punto de vista material una ley, porque tiene todas las características de la misma al ser una norma de naturaleza abstracta, general y obligatoria. La legislación y las etapas del proceso legislativo. El proceso legislativo supone la intervención de un órgano compuesto con funciones de contenido distinto para realizar el acto que comprende respectivamente. Así podemos encontrar diferentes puntos en el proceso legislativo. El inciso A, la iniciativa. La iniciativa de ley es un proyecto que se presenta al Poder Legislativo para que éste lo estudie, lo analice y, siguiendo el proceso que señala la Constitución, se convierta en ley. A la Cámara que primero recibe el proyecto se le llama Cámara de Origen. El punto B es la discusión, que es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben ser o no aprobadas, exponiendo los puntos de vista que existan a favor o en contra de ella y que consideren pertinentes para el perfeccionamiento del mismo proyecto. El punto C es la aprobación,
cuando los integrantes de la Cámara de Origen dan su autorización a la iniciativa para que ésta se convierta en ley. Una vez aprobada la iniciativa, se envía a la otra Cámara, la cual se denomina Cámara Revisora, para que ésta también la discuta. La aprobación puede ser total o parcial. La primera de ellas se da cuando aceptan que la iniciativa, una vez discutida y analizada, fue autorizada por la Cámara de Origen para que se apruebe la ley. La segunda se da cuando la iniciativa de ley tiene observaciones. Por tal motivo, se elaboran propuestas de reformas o adiciones que se consideran permanentes y sean discutidas nuevamente. Aquí interviene un punto muy importante que es la sanción. Una vez que la iniciativa ha sido aprobada por las dos cámaras, se debe enviar al Ejecutivo para que éste ordene su publicación y es el acto por el cual el presidente de la República manifiesta mediante su firma la aprobación del proyecto de ley que le envían las cámaras. El punto E es la promulgación, que es la aprobación expresa del Ejecutivo, donde se manifiesta la orden de la publicación y que se ejecute dicha ley. El punto F es la publicación de la ley. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio de comunicación que utilizan las autoridades federales para dar a conocer a la población las resoluciones administrativas, las leyes y otros avisos de importancia general. En este punto podemos hablar de veto. El veto es la facultad que tiene el presidente de la República para hacer observaciones o rechazar iniciativas de ley aprobadas por las cámaras, lo cual se le denomina como el derecho de veto. El Ejecutivo dispone de un término de 10 días hábiles para ejercer el derecho de veto, pues entiende que si pasado ese término sin que devuelva el proyecto de ley a su Cámara de Origen, este ha sido aceptado por el Ejecutivo. Después hablamos del principio de irretroactividad de la ley. La irretroactividad de la ley es un principio jurídico que impide la aplicación de una nueva ley a actos realizados de acuerdo con otra anterior que los autorizaba o a hechos producidos con anterioridad al comienzo de la vigencia. La irretroactividad de la ley se contempla en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Y aquí podemos hablar también de retroactividad, la cual consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos jurídicos anteriores o viceversa. Aplicar las leyes anteriores a hechos o actos jurídicos cuyas consecuencias de derecho no se agotaron durante la vigencia de la ley anterior. Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre en el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores. Esta circunstancia es esencial para la aplicación. Para que una ley se aplique, existen dos tipos de consecuencias. La consecuencia geográfica y la consecuencia que está en el espacio, que es la geográfica, y la consecuencia en el tiempo. Las consecuencias en el tiempo es la retroactividad. Los conflictos de las leyes en el espacio implican que la ley se ha creado para aplicarse en determinado lugar o territorio. El conflicto de leyes en el espacio que generalmente se presenta es el referente a que la ley se aplicará a las personas que son los nacionales y extranjeros respecto a actos jurídicos celebrados en el extranjero con efectos en el territorio nacional. De ahí que constantemente se presenten problemas de derecho internacional relativos a la ley que debe aplicarse en determinadas situaciones jurídicas. Los principales conflictos de leyes en el espacio no solamente se tratan únicamente de investigar qué ley se debe aplicar en qué lugar, sino saber si una cierta persona debe aplicársele su propia ley o la ley extranjera. El primer problema de competencia legislativa se plantea cuando es preciso determinar la ley aplicable al derecho en sí. Por ejemplo, la ley que rige el matrimonio, el testamento o la sucesión. El problema número 2 es la competencia judicial. Consiste en determinar la autoridad competente para conocer de los litigios que surjan en ocasión de los conflictos de las leyes. De aquí la necesidad de resolver el conflicto de leyes de competencia judicial, ya que esas leyes varían de un país a otro o de un lugar a otro. Las teorías y las reglas aplicables son dos. La primera, se deberán aplicar las leyes de nuestro Estado a nacionales y extranjeros que se encuentren en nuestro territorio.
Número 2. La determinación del derecho aplicable será conforme a las siguientes reglas. 1. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho que deberán ser reconocidas. 2. El estado y la capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. 3. La Constitución, el régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento de uso temporal, de tales bienes y los bienes inmuebles se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque los titulares sean extranjeros. 4. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal. Y 5. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. La jurisprudencia como fuente del derecho. La jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales. La jurisprudencia puede ser de dos tipos. Puede ser interpretativas, que ésta cumple con la función de interpretar la ley, e integradoras, cuya función es la de cubrir las lagunas que pudieran existir en las leyes. En el sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia está consignada en el artículo 192 de la Ley de Amparo y señala que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas en tratar juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sujetas por otra, en contrario, es por lo menos por 8 ministros si se trata de jurisprudencia del Pleno o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de salas. Constituyen jurisprudencia las resoluciones que se diluciden las contradicciones de tesis en las salas y de tribunales colegiados. En el artículo 123 de la misma ley, considera que la jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del Fuero Común de los estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y el trabajo locales o federales. Asimismo, las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustenta en 5 sentencias no interrumpidas, por otra, en contrario, y que hayan sido aprobados por unanimidad de los votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Que tengan un excelente día.